Pues muchas gracias. Le agradezco al licenciado Sergio García Martínez el que nos comparta su visión y su experiencia esta mañana sobre los requerimientos de desarrollo en sistemas de transporte. Y antes de que inicie con su conferencia y con su charla, me gustaría compartirles algo de lo que ha sido su trayectoria profesional y de investigación. El licenciado Sergio García Martínez es licenciado en Administración, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en sistemas de procedimientos y análisis de gestión. Tiene estudios de posgrado en sistemas automatizados de información gerencial. Cuenta con diplomados en docencia por el Centro de Perfeccionamiento Académico de la UNAM, en alta dirección de agroempresas por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas y el Banco de México, y en transporte ferroviario por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Acumula una vasta experiencia de más de 25 años en el transporte carretero, ferroviario y multimodal, en donde se ha desempeñado como como prestador de servicios, como usuario, como autoridad y consultor especializado. Dentro del sector privado ha ocupado diversas posiciones gerenciales y de dirección de empresas de autotransporte federal, de producción avícola y hortofrutícola, de transporte ferroviario y de servicios intermodales. Se desempeñó por 14 años como funcionario público en el sector de comunicaciones y transportes, en organismos públicos descentralizados como CONASUPO y Ferrocarril Nacionales de México, y en el transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de México. Su experiencia docente incluye la Escuela de Policía Federal de Caminos, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas y las universidades Anáhuac, La Salle, UNIVA e Intercontinental. Actualmente es director de proyectos y de mercadotecnia de PQ Logistics y vicepresidente en transporte de mercancías de ITS México, asociación que está enfocada al desarrollo de los sistemas inteligentes de transporte. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida al licenciado Sergio Martínez, para quien les pido una bienvenida. Buenos días, América, buenas tardes, Europa. Esta presentación pretende dar un marco de referencia de cuál es la situación actual que guardan los sistemas de transporte en México y para pasar un poco a cuáles serían las alternativas que vemos de solución en estos sistemas, para finalmente hablar de cuáles serían las áreas de investigación hacia donde pudieran orientarse estos recursos de la Unión Europea dentro de este programa que se tiene con el TEC de Monterrey. Si podemos iniciar la presentación, son tan amables. Bien, primero veríamos un poquito las tendencias internacionales para ver cómo calificamos a los distintos modos de transporte por una serie de factores. Si entramos con la siguiente, por favor. Bien, nosotros vemos que en el mundo los diferentes modos de transporte, tanto de mercancías como de pasajeros, buscan alinearse conforme a las siguientes tendencias. Hablamos del incremento de la seguridad física y operativa, de la garantía de sustentabilidad de los modos de transporte, de la capacidad de intermodalidad que cada modo de transporte tiene respecto de los otros, un impulso a la interoperabilidad dentro de cada modo, el aumento en la velocidad de operación, que es una de las partes que ahora con la dinámica mundial son importantes, y la producción y operación eficiente de las unidades de transporte.
Respecto de una mayor seguridad física y operativa, estamos hablando de que una de las prioridades del transporte, perdón, en todos los modos a nivel global, es precisamente la seguridad física. La inseguridad genera diferentes tipos de costos, vidas humanas, costos económicos, ambientales y sociales, y constituye el eje de acción prioritaria en el futuro de los transportes. No podemos pensar en un modo de transporte que no esté directamente relacionado con aspectos de seguridad. Actualmente el transporte carretero en México y seguramente en casi todo el mundo ocupa uno de los primeros lugares en los aspectos de inseguridad, porque de alguna manera tiene una más alta exposición al riesgo. Los recorridos son de alguna manera pues dentro de carreteras y caminos donde se acompaña una densidad importante de tráfico. Si pasamos a la parte de sustentabilidad, veríamos que la dinámica expansión del movimiento de carga y pasajeros ha generado efectos negativos en el medio ambiente, la salud y los recursos. Nosotros entendemos como sustentabilidad que pues ya no es aceptable crecer a cualquier costo, sobre todo hablando de la extensión de los sistemas de transporte a nivel mundial. Hay una serie de manifestaciones indeseables en el deteriorado equilibrio económico mundial, que se deben en gran parte al uso ineficiente de combustibles fósiles y a la generación de gases que producen el efecto invernadero. En términos de transporte, se torna indispensable la renovación de las flotas para mitigar precisamente los factores contaminantes y de costos, ¿sí? Entonces creo que en esos aspectos de sustentabilidad pues también hay áreas interesantes, como vamos a ver un poquito más adelante. Después tenemos la capacidad de intermodalidad. Aquí estamos hablando que el rápido crecimiento del movimiento de carga y pasajeros reclama de alguna manera que cada modo responda a la vocación en los diferentes planos del tráfico a fin de obtener mejor provecho de la intermodalidad. Aquí estamos hablando que los modos de transporte, al hablar de vocación de los planos del tráfico, pues hablamos de su velocidad de operación, de su capacidad de carga, de su flexibilidad para acceder a los distintos espacios geográficos. Hablamos también de su articulación con los demás modos, hablamos de su nivel de seguridad, de la velocidad bajo la cual pueden operar y finalmente un aspecto muy importante que es el costo y que bueno, a propósito dejamos al final porque no siempre la decisión de utilizar un modo de transporte u otro debe de ser primero el costo, sino tenemos que considerar los demás factores, sobre todo cuando hablamos de intermodalidad. Tenemos que consolidar la intermodalidad representada, que en el futuro representará importantes reducciones de costos, mayor eficiencia y rentabilidad, mejor seguridad y menor daño al medio ambiente. Los servicios de transporte de puerta a puerta se están considerando o están consolidando como la modalidad preferida en las operaciones actuales a nivel mundial de comercio exterior. Si pasamos a la parte de interoperabilidad, vamos a ver algunos detalles adicionales y finalmente vamos a entrar también a la parte de producción y de operación. Este impulso a la interoperabilidad quiere decir que en el mundo cada modo de transporte en su entorno está reclamando la estandarización y armonización de sus planos técnicos y administrativos a fin de lograr un incremento de su propia eficiencia. Una necesidad urgente en el sistema de transporte internacional de mercancías es la armonización global que permita percibir a los usuarios un transporte sin costuras plenamente integrado. La mayoría de los tratados y acuerdos comerciales internacionales, sobre todo México parece ser que campeón en esto, consideran capítulos relativos a la armonización técnica y administrativa de los diferentes modos de transporte. Entonces, en ese sentido, las tendencias internacionales precisamente buscan crear esos canales y esos puntos de contacto entre los diversos modos de transporte, buscando que su administración y su interoperabilidad pues sea asequible en los distintos planos en los que se manejan. Si recordamos que un modo de transporte básicamente se integra por los aspectos jurídicos, por la infraestructura que le subyace y por los vehículos que finalmente hacen posible la transportación tanto de mercancías como de personas, pues encontraremos que esos tres elementos que constituyen la estructura básica de un modo de transporte tienen que ser armonizados, primero a nivel de cada país y segundo
a nivel de los tratados internacionales y de los intercambios, que bueno, en México tenemos un fuerte intercambio, sobre todo hacia el norte del continente, con Estados Unidos y Canadá, y bueno, pues en Europa a través de los distintos corredores intermodales que existen, que ahora pues han venido a cobrar mayor relevancia, buscando crear los puertos hub para que a partir de ahí se haga una distribución y se busque elevar el uso de los modos de transporte en atención a su vocación de volumen, de distancia, de velocidad y de costo. Si entramos a la siguiente, hablamos del aumento en la velocidad de operación. Entonces dice, la competitividad del transporte en la mayoría de los países desarrollados está basado en el concepto de mantener y acrecentar la velocidad media de operación en los diferentes sistemas de carga y pasajeros. Esta velocidad, digamos que no solamente atiende a la velocidad de traslado, a la velocidad en la que se mueven los vehículos, sino implica una velocidad que nosotros conocemos como la velocidad de origen y destino, entre un origen y un destino. Entonces, cuando estamos hablando que una unidad de transporte hace 14 horas entre un origen y un destino, pues quiere decir que ese tiempo está considerando las maniobras de carga, está considerando el trayecto carretero, el tránsito interurbano o urbano y suburbano, y finalmente las maniobras de descarga al llegar a su destino. Entonces, esta velocidad pues tiene mucho que ver desde que la unidad de transporte, llámese marítima, aérea, terrestre, está lista para iniciar su carga, hasta el momento en que queda liberada de esa carga porque se termina la maniobra. Entonces, esta velocidad de operación pues tiene mucho que ver también en el plano donde nos estemos moviendo. Si nosotros estamos realizando alguna operación de importación o exportación, pues esta velocidad de operación termina cuando el usuario final o el cliente puede retirar la mercancía, ya sea de una terminal, de un recinto fiscalizado, o un pasajero, ¿verdad?, completa su viaje. Por ejemplo, cuando hablamos de un trayecto en el transporte aéreo, pues nosotros como pasajeros estamos contando el tiempo de traslado desde el momento que salimos de nuestra casa hasta el momento en que llegamos a la oficina o a visitar al cliente o a otro lugar al que tengamos determinado como destino. Entonces, nuestra velocidad de operación en ese caso no solamente tiene que ver con el transporte aéreo, con la distancia de recorrido, sino tiene que ver con todos aquellos modos de transporte, que en este caso utilizaríamos el terrestre y el aéreo, para movernos de un punto A un punto B. Y entonces no es lo mismo, por ejemplo, en México utilizamos mucho el aeropuerto de Toluca, y los que no vivimos tan cerca del aeropuerto de Toluca, pues tenemos 1 o 2 horas de trayecto terrestre para llegar a ese aeropuerto, aunque el vuelo finalmente dure 1 hora 10 minutos, y bueno, pues también, digamos, llegando aquí a Monterrey, hay otro tiempo para llegar al punto donde nos dirigimos, ¿no? Entonces, esa velocidad de operación tenemos que medirla, tanto hablando de carga como hablando de pasajeros, para que finalmente logremos realmente tener un cómputo de tiempo y establecer esa velocidad media de operación entre los distintos orígenes y destinos. Si volvemos por favor a la lámina. Bueno, dice, además de las medidas que se adoptan en los planos logísticos, constantemente se incorporan tecnologías de alta velocidad, particularmente en ferrocarriles. Esto lo vemos mucho en Europa con los ferrocarriles de alta velocidad, en España, que el AVE ha roto algunas marcas de velocidad, los trenes franceses, que ya pronto también van a seguir operando con esa velocidad que los caracteriza, y el Treno Italia, ¿no?, que también tiene buenas velocidades medias de operación. Entonces, creo que ahí la articulación del sistema de transporte de pasajeros a través de los trenes, pues ha logrado alcanzar una velocidad muy importante. Y también, bueno, se busca mejoras sustantivas en el desplazamiento, también en la parte del transporte marítimo, ¿no?, que ahora es una de las bases y una de las columnas vertebrales sobre las cuales se está moviendo el transporte a nivel mundial, y pues es base incluso de economías como la China para hacer llegar sus exportaciones a los distintos territorios de todo el mundo, ¿no? Si continuamos, por favor. Bien,
En la parte de producción y operación eficiente, vemos que existe una serie de emisión de normas internacionales sobre la eficiencia en la combustión de los motores y otras relativas al uso de materiales. Esto ha propiciado un cambio conceptual que comprende desde el proceso de fabricación de los medios de transporte con la incorporación y renovación constante de su tecnología hasta el concepto mismo de la operación de los servicios. Vemos ahora pues las normas EPA, las normas europeas, ¿verdad? Y las normas norteamericanas en relación al consumo de combustible, a las emisiones contaminantes, y vemos que cada día pues va creciendo la tendencia a ir homologando estas normas, porque finalmente todos vamos en el mismo objetivo, ¿verdad? Reducir las emisiones, hacer más eficientes y más rentables los modos de transporte, y esto implica pues ahorros importantes en la operación. El uso, más adelante vamos a ver también el uso de los combustibles fósiles mayor racionales y además los combustibles alternativos, ¿no? Los combustibles biológicos. Por favor, si volvemos a nuestra lámina. Bueno, a ello ha contribuido el desarrollo de políticas integrales para el uso de los avances tecnológicos en la fabricación de medios de transporte y en el desarrollo de terminales logísticas, también como la electrónica y el uso de nuevos materiales más seguros, ligeros y resistentes. Ahora el aluminio, por ejemplo, ha venido a sustituir una serie de estructuras de acero, ¿verdad?, con mayor resistencia, flexibilidad. Vemos, por ejemplo, en la parte de construcción de automóviles o de vehículos, cómo la electrónica ha venido a sustituir algunos procesos mecánicos, como la distribución de las chispas eléctricas, que implica menor peso para el vehículo, mayor eficiencia, y ya no estamos un poquito controlados por la sensibilidad del mecánico a la hora de ponernos a tiempo un motor, sino estamos hablando ya de un chip electrónico que es el que regula las emisiones, ¿verdad? Tanto la admisión de aire, la mezcla de aire-gasolina, el momento justo en que la chispa debe de detonar el combustible, y en ese sentido creo que la electrónica nos está ayudando mucho, ¿no? Más adelante vamos a ver algunas cuestiones sobre sistemas inteligentes de transporte que también a través de tecnologías nos permiten eficientar el uso y la racionalización de los modos, ¿no? A mí me gustaría, no sé, me parece muy oportuno el que presentes estas tendencias internacionales justamente para poder abordar o dimensionar cuál es, digamos, dónde está México digamos, a nivel internacional, en qué lugar está y cuál es la problemática que presenta. Desde tu experiencia y perspectiva, ¿cómo ves tú las fortalezas que tiene el país? ¿En dónde radican sus áreas de oportunidad, sobre todo para nuestros investigadores? ¿Dónde es que es crítico o estratégico iniciar estas iniciativas de investigación y de desarrollo tecnológico? ¿Y cuáles serían los retos, los riesgos de no hacerlo? ¿Cómo dimensionarías tú este escenario para México? Bien, bueno, en la propia presentación tenemos un diagnóstico de lo que sucede en nuestro país en cada uno de estos planos de tráfico, en cada una de las tendencias internacionales, y bueno, vamos ganando terreno en algunas cosas. Por ejemplo, a la hora que pasemos a la parte de producción, vamos a ver que nuestro país ocupa unos lugares prominentes, sobre todo en la producción de unidades pesadas para el transporte de carga y pasajeros, ¿no? La mano de obra mexicana se ha significado por su calidad, y de hecho pues 3 de las más importantes plantas que manejan tractocamiones en nuestro país están instaladas en México y de aquí distribuyen hacia Norteamérica, y bueno, creo que se ha logrado una muy buena calidad, ¿no? Pero bueno, si claro, continuamos sí, adelante, un poquito vamos a repasar los distintos puntos. Claro que sí. Gracias por el interés y bueno, adelante por favor. Aquí vamos a ver, bueno, esta es la de tendencias internacionales. Si continuamos, vamos a entrar al capítulo de problemática actual en México, ¿verdad? Después seguiremos con acciones y estrategias sugeridas y finalmente con esta parte que habíamos platicado de las oportunidades para la investigación, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, en cuanto hablamos de seguridad física y operativa, vamos a ver que la preponderancia del autotransporte en el transporte de mercancías, ¿verdad? En el movimiento nacional de mercancías, pues se anda rondando el 56-58% de todo lo que se mueve en este país, y en el caso de pasajeros estamos hablando del 98%, solamente entre un 2 y un 5% se maneja por avión en nuestro país. No tenemos un sistema articulado de trenes, ¿verdad?, por ejemplo, para el transporte de pasajeros.
que antes existía, ¿verdad? Pero que finalmente pues no es rentable en este momento, sobre todo para que lo aborde la iniciativa privada, y se tienen que buscar fórmulas a través de nuestro gobierno y de inversiones importantes para mejorar esa parte, ¿no? Bueno, esto hace que el autotransporte haya sido, pues ahora sí que seleccionado como uno de los modos de transporte preferidos por la delincuencia, ¿no? Porque, bueno, pues se tiene acceso a las calles, se tiene acceso a los autotransportes, y entonces el autotransporte de pasaje de cargas fundamentalmente sufre mucho de asaltos, robos y algunos problemas de esa naturaleza en nuestro país, ¿no? Porque ahí es donde se mueve la mayor parte de la mercancía, sobre todo cuando estamos hablando de bienes de fácil comercialización, ¿no? Y en esta parte de transporte de carga y de pasajeros, ¿cómo ves tú los ámbitos en cuanto a seguridad, a infraestructura? Bueno, la parte de infraestructura ha crecido mucho en nuestro país en los últimos años a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tuvimos un impulso muy importante en construcción, sobre todo de autopistas y de vías rápidas, pero creo que a nuestro país le falta tener un enfoque más de transporte que de tránsito, ¿no? Nuestras vías de comunicación, especialmente las carreteras, se diseñan con criterios de tránsito pensando en el vehículo particular, más que con criterios de transporte, ¿no? Entonces siento que las tendencias que debemos de seguir en nuestro país son precisamente hacia el transporte colectivo, ¿no? En la medida que tengamos una oferta de transporte colectivo mucho mejor, de mayor calidad, más flexible y con este aprovechamiento de la infraestructura orientado hacia el transporte, los particulares utilizaremos menos el vehículo, ¿verdad? Y nos moveremos más en metro, en trenes suburbanos, en algún tipo de transporte que implique la colectividad y que implique la racionalización del uso de combustibles, ¿no? Que esa es un poquito en la parte de energía, claro. Sí, y en la parte de aprovechamiento de infraestructura, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Bueno, si continuamos un poquito, bueno, estamos viendo también que, híjole, esta lámina está medio... Sí, gracias. Vamos a ver, no, es un poquito más aquí adelante, ¿no? Bueno, aquí vemos que el transporte carretero presenta altos índices de siniestros y de riesgo, ¿verdad?, en las distintas carreteras. Este fenómeno está encareciendo y dificulta la oferta de seguros y de coberturas que llamamos ROT, que son riesgos ordinarios de tránsito, ¿no?, que estos son robos, sustracciones, volcaduras, ¿verdad?, colisiones, que sufren principalmente los modos de transporte, en este caso el modo carretero, ¿no? Estas pérdidas por siniestros y hechos delictuosos están incrementando en forma creciente el costo logístico total, ¿no? Si nosotros nos comparamos en cuanto a los índices o el porcentaje que representa en nuestro país los costos logísticos, comparándolos con las naciones de primer mundo, estamos encontrando que en nuestro país hablamos entre el 12 y el 15% del costo logístico, mientras que en países como Estados Unidos hablamos entre el 5 y el 7%, ¿no? Entonces, eso nos está reflejando que finalmente este índice de riesgo, esta problemática, primero la concentración tan alta que tenemos de transporte en la parte de autotransporte, y en segundo lugar, pues que esta concentración implica que haya más susceptibilidad a colisiones y vuelcos, accidentes normales de tránsito, y también pues que sea un blanco preferido por la delincuencia, ¿no?, para los robos, asaltos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, habrá que verlo. Ahora, finalmente, en el último eslabón, pues las pérdidas se trasladan al consumidor, ¿no?, porque al momento de que un productor, un importador, un exportador realiza un análisis de sus costos logísticos, pues finalmente llega con determinado precio, determinado costo al último eslabón, y bueno, agrega la utilidad a este esfuerzo productivo que hace y a este costo logístico, y el consumidor final es el que viene a pagar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, en la parte de garantía de sustentabilidad, si podemos manejar la siguiente lámina, encontraremos que la planeación de vialidades urbanas, como lo comentábamos hace un rato, y la ingeniería de tránsito
se enfocan más a criterios de tránsito y no de transporte, ¿verdad? Esto quiere decir que pensamos más en el vehículo, ¿verdad? Hacemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, segundos pisos para el periférico, Sí, la planeación, ¿verdad? Y claro, hacemos inversiones muy importantes, pero siempre pensando en cómo vamos a facilitar el movimiento de los automóviles, ¿no? Más que pensar en cómo vamos a facilitar el movimiento colectivo, ¿no? Ahorita, bueno, se están haciendo obras importantes en el Distrito Federal, sobre todo para el tren suburbano por un lado y por el otro lado para el conocido Metrobús. Y bueno, ahorita los automovilistas nos damos más cuenta de eso porque nos afecta mucho el cierre de muchas calles y avenidas para esta construcción, pero a la larga, por ejemplo, en la avenida Insurgentes de México, que es una de las más largas avenidas que tenemos de 43 kilómetros, se metió el sistema de Metrobús y ha mejorado muchísimo el tránsito, ¿verdad? Porque ya no existen las constantes paradas de las unidades que antes se utilizaban para subir y bajar pasajeros, ¿no? Se paraban en cada esquina y había de alguna manera una cierta anarquía en el uso de esa vialidad y eso pues propiciaba embotellamientos muy fuertes, ¿no? Entonces, yo pienso que también es un área muy importante, hay un área, un reto de todo lo que es el control de emisiones, de contaminantes, particularmente en ciudades con tanta densidad de población como la Ciudad de México. Sí, yo creo que ahí está uno de los puntos más importantes que debemos de cuidar, ¿no? Sí, en la medida en que podamos desarrollar más el transporte colectivo de personas dentro de la Ciudad de México, nuestras vialidades estarán menos saturadas, viviremos en medio de un menor estrés y finalmente daremos más oportunidad al transporte colectivo, tanto de pasajeros como de carga, ¿no? Porque ahora, lo vamos a tocar un poquito más adelante, existe una restricción generalizada a que los transportes de carga circulen en las vialidades urbanas, ¿no? Entonces, no estamos facilitando lo que nosotros llamamos los servicios de última milla, sino que estamos pensando en las conexiones entre ciudades, pero llegando al servicio de última milla, ahí no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces, no existe una política pública enfocada a ver qué hacemos para solucionar la movilidad urbana, ¿no? Y entonces, volviendo al ejemplo que decíamos hace un rato, cuando nosotros medimos nuestra velocidad de operación de origen a destino, pues de nada sirve que un operador de autotransporte pueda hacer 5 o 6 horas de origen a destino si se va a estar 3 horas adentro del tránsito urbano para llegar al lugar donde debe descargar, ¿no? Entonces, esa parte creo que es una de las que representan una mayor problemática dentro del esquema que tenemos en México, ¿no? Y no solo del Distrito Federal, sino a nivel prácticamente de las grandes ciudades, ¿no? Monterrey, por ejemplo, es una de ellas, ¿sí? Bien. Otra parte que nos está afectando un poco aquí es pues esto que hablamos de la antigüedad de la flota promedio, ¿no? El autotransporte federal en nuestro país, ahorita hablando del concepto de carga, tiene una antigüedad promedio de 17 años. Entonces eso implica que la generación de motores electrónicos que se ha desarrollado a últimas fechas tecnológicamente hablando, no esté aprovechada en la mayor parte de la flota, ¿verdad? Sino que unas pocas empresas y transportistas que tienen pues la idea de vanguardia pueden integrar flotas con una antigüedad corta, ¿verdad?, menor a los 5 años. Esto finalmente se traduce también en un ahorro importante en los costos de operación, ¿verdad?, en el consumo de combustible mediante, si estamos hablando de que los motores mecánicos, ¿verdad?, de aspiración normal estaban gastando entre 1.5 y máximo dando 2 kilómetros por litro de diésel, ahorita ya estamos hablando de motores que nos pueden dar hasta 6, ¿no?, y hasta 7 en algunos casos que se están desarrollando ahora, y entonces eso significa pues inmediatamente un dramático ahorro en uno de los insumos más importantes que es el combustible, y ese ahorro en el costo del combustible también se refleja en menores emisiones, ¿verdad? Estamos racionalizando más el uso de un litro de combustible, ¿no? Entonces, esa es una de las problemáticas que tenemos en cuanto a la antigüedad de la flota. También se ha trabajado mucho, aunque todavía no llegamos a este estándar internacional, en la calidad de los combustibles en México, ¿no? El diésel todavía tiene un alto contenido de azufre, en muchos lugares es susceptible a las filtraciones de agua, ¿no? Entonces, esa calidad del diésel, por un lado,
demerita el rendimiento de los motores, por el otro lado hace una combustión ineficiente y hace una generación de emisiones a la atmósfera. Entonces, una de las problemáticas muy puntuales es precisamente enfocarnos a la parte de la calidad de los combustibles, ¿no? Que es otro de los puntos. También estamos hablando de que nuestro país presenta importantes rezagos en el transporte masivo de carga a nivel del sistema ferroviario, tanto en pasajeros como carga, ¿no? O sea, no solamente hablando de pasajeros, sino también en carga. Y esto tiene que ver un poco con la historia de cómo se desarrolló el ferrocarril en México y cómo a mediados del siglo pasado el ferrocarril pues era la columna vertebral del transporte para una serie de empresas paraestatales e intereses que el gobierno mantenía en fertilizantes, en el abasto de productos básicos, en granos, ¿verdad? Y en ciertas industrias químicas, la petroquímica, el movimiento de combustibles. Entonces el sistema ferroviario mexicano estaba muy enfocado a darle servicio a las paraestatales. Eso hacía que su vocación comercial no respondiera a las necesidades del mercado, que solamente atendiera marginalmente con la capacidad instalada sobrante las necesidades de ese mercado en ese momento, que la gente, los productores, los importadores, exportadores, se orientaran cada vez más a utilizar el autotransporte como alternativa. Entonces, a raíz de la privatización ferroviaria en nuestro país, que se da finalmente en 1996, una de tantas, ¿verdad?, porque no es la primera en la historia del ferrocarril desde 1863 hasta nuestros días, ha habido varias veces donde inicialmente este ferrocarril empezó siendo privado, ¿verdad?, se dieron concesiones privadas, el gobierno tuvo que intervenir a rescatar proyectos que no eran rentables y entonces los volvió a estatizar. Después, posteriormente, hizo otro proceso privatizador, algunos experimentos de administración sindical del propio ferrocarril y finalmente derivó hacia 1996 en el otorgamiento nuevamente de la primera concesión privada de esta nueva época. Y ahora en la actualidad, pues de los 26,000 kilómetros de vía que tiene nuestro país, pues solamente tendremos alrededor de unos 2,000 máximo que son todavía controlados por el Estado. En esto incluimos la terminal ferroviaria del Valle de México, el corredor Alfa Omega, ¿verdad?, entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, que todavía está bajo el Estado, y el resto de la red pues es privatizada, ¿no? Entonces, sí ha habido un avance importante, sí se han enfocado más a criterios comerciales en la actualidad de las empresas privadas, hemos alcanzado estándares de servicio en carga, incluso por encima de algunos ferrocarriles norteamericanos que serían la punta de lanza en este concepto de transporte de carga, pero aún falta masificar el ferrocarril, ¿no? Si nosotros observamos los números en la actualidad, ahorita hablamos del 58% que se mueve por autotransporte de la carga total. Si nos enfocamos a la carga terrestre, que implica ferrocarril y autotransporte, vemos que el autotransporte mueve alrededor del 80%, ¿no? 83, 85, y entonces el ferrocarril empieza a ganar terreno, pero está llegando a márgenes de 17% del total de la carga terrestre movida. Y esto tiene que ver mucho con la intermodalidad que también hablábamos, ¿no? En la medida en que los puertos marítimos estén vinculados con servicios ferroviarios, haremos mayor uso del servicio ferroviario, ¿no? Claro, ahí que tiene que ver también fenómenos de disponibilidad, ¿no? Nosotros para encontrar un camión o alquilar un camión, un flete, pues levantamos el teléfono y podemos hablar a 3 o 4 empresas que en este momento nos pueden dar un camión. Si queremos buscar un equipo ferroviario, pues no están a la vuelta de la esquina, tenemos que hacer una planeación con el ferrocarril, pero una vez establecida esta planeación y esta comercialización del servicio ferroviario, ya ahora sí que camina sobre ruedas, ¿no? Ya teniendo una planeación nos surten oportunamente el equipo y entonces ya podemos tener acceso a este modo de transporte. Entonces implica un poco más de trabajo, implica un poco más de ciencia logística, pero creo que el ahorro y bueno, los impactos en nuestro entorno lo merecen, ¿no? Entonces ese sería un poquito hablando de esto, ¿no? Luego también vemos que el desarrollo de la infraestructura portuaria
precisamente no ha sido complementado con alternativas de salida, ¿no? O sea, muchas veces desarrollamos los puertos, pero pues tenemos varios puertos donde solo llega un ferrocarril y no tenemos la infraestructura suficiente dentro del puerto para almacenar equipos ferroviarios, para armar y desarmar trenes, para darle servicio a los distintos usuarios dentro de un recinto portuario, que muchas veces tienen que esperar a que lleguen las máquinas de servicio o de patio de las propias ferroviarias, pues para que les coloquen equipo dentro de sus espuelas, ¿no? Hay puertos que tienen sus propios tracmóviles, ¿verdad? Y sus propios sistemas de tracción dentro del recinto y hacen un poquito más asequible este movimiento, pero no está estructurado como nosotros pensamos que debiera estarlo, ¿no? Entonces, falta complementar este proceso, ¿no? Dentro de esta problemática de sustentabilidad. En cuanto a capacidad de intermodalidad, que sería el siguiente punto, ¿verdad? Una de las tendencias internacionales. Bueno, nosotros en nuestro país hemos privilegiado el uso intensivo del modo carretero, ya hablábamos por su disponibilidad y cobertura, frente a los rezagos históricos de otras alternativas como la del ferrocarril. La cultura logística y la conciencia ecológica que ha tomado relevancia hace menos de 2 décadas, y solamente en un segmento de la población, ¿no? Entonces aquí también esa conciencia ecológica nos mueve a pensar que debemos de utilizar los modos de transporte de manera más intermodal, ¿no? Tenemos realmente, hace poco el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal decía que nosotros debemos de ver al transporte en México como un sistema integrado, ¿no? Y que nuestras políticas, nuestras iniciativas, nuestra legislación debe de ir a esa tendencia, ¿no? Alineada a buscar la intermodalidad de los modos de transporte más que a privilegiar un modo sobre otro, ¿no? Entonces ahora creo que hay más conciencia en ese sentido y sobre todo por los cambios climáticos que estamos observando, ¿no? A todos los niveles. Otra de las situaciones es, bueno, aquí la respuesta, ¿verdad? La capacidad de respuesta de las distintas autoridades que intervienen en el transporte. Si nosotros observamos, por ejemplo, en un puerto la llegada de mercancías, pues interviene aduanas, interviene las áreas fitosanitarias, ¿no? Para cuando estamos importando alimentos, importando animales vivos, interviene las áreas de control de producción agrícola, ¿no? La Secretaría de la Reforma de Agricultura, luego interviene la Seguridad Nacional, la PGR, ¿verdad? Encontramos cada cosa en los contenedores que realmente pues sí ameritan la intervención de estas autoridades, pero creo que esa capacidad de respuesta no está alineada con esta velocidad de operación que requiere los modos, ¿no? Vemos todavía aduanas que trabajan de 8 de la mañana a 3 de la tarde y se acabó el turno, ¿verdad? Entonces, muchos de los despachos aduanales que se tienen que hacer en puertos y en otros puertos marítimos y fronterizos adolecen de esa capacidad de respuesta de la autoridad precisamente para permitir el ágil flujo, ¿no? Ágil flujo no significa que no revisemos, ¿no? Pero sí significa que demos las alternativas para revisar. Y creo que, bueno, es una problemática de México, pero también es una problemática extensiva a muchos lugares del mundo, ¿no? Lo vemos en Long Beach, en Los Ángeles, pues que es tal el movimiento de mercancías que realmente revisarlas todas implica un esfuerzo superior y el uso de muchas tecnologías, ¿no? Y ahora se ha hablado precisamente de eso también, ¿no? Que en el intercambio fronterizo que tenemos con los Estados Unidos, que es uno de los mayores del mundo, los Estados Unidos quiere incorporar una serie de medidas de revisión y de seguridad sobre la carga que llega de México. Entonces, si ellos pretenden revisar el 100% de la carga, vamos a tener una paralización de los intercambios, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, sin dejar de tener un porcentaje adecuado de revisión, sí tener una capacidad de respuesta ágil para que esa revisión y esos intercambios no se vean obstaculizados por una necesidad de revisión, ¿no? Que no la objetamos, pero simplemente buscamos que sea más ágil, ¿no? Más accesible, ¿sí? También vemos que aún subsisten en nuestro país ciertos intereses monopólicos que están vinculados a los servicios de interconectividad, ¿no? Cierta tendencia a privilegiar determinadas terminales, cierta problemática sindical en algunos casos, ciertos manejos en algunos puertos, ¿verdad? Que se han superado muchísimo, se han abierto mucho a la competitividad y a la comercialización
en términos de una eficiencia más privada que pública, pero aún adolecen por ahí de algunos intereses que no dejan que se desarrolle esto como debiera, ¿no? Eso hablando, digamos, de los 5 puntos más importantes relacionados con la intermodalidad. En cuanto al impulso a la interoperabilidad, vemos también que en nuestro país hay un fenómeno muy interesante, ¿no? Que esta inserción tardía de nuestro país a la globalización, vamos a decir que los primeros movimientos en nuestro país se dieron alrededor de 1989 con nuestra incorporación al GATT. Entonces, hasta esa fecha nosotros empezamos a tener ya un pensamiento nacional globalizado, ¿sí? Y entonces empezamos a desarrollar infraestructura, empezamos a desarrollar sistemas de transporte o tratar de que nuestros sistemas llegaran a ese punto donde la globalización es extensiva a las distintas prestaciones, ¿no? Digamos, se empezó a pensar ya realmente más sistémicamente. Más sistémicamente, ¿no? Entonces, realmente esta apertura comercial nos encontró rezagados, ¿no? Encontró a un ferrocarril que estaba en poder del Estado, encontró a un autotransporte pues que había sido una industria protegida dentro del país, ¿verdad? Porque no había ido más allá de las fronteras, encontró a una industria marítima que, bueno, en ese entonces estaba más fortalecida. De hecho, el modo marítimo y el aéreo han sido en nuestro país uno de los pilares fundamentales de intercambio internacional, ¿no? Los que están más vinculados a la parte internacional. El ferrocarril de por sí tenía ya un intercambio importante con los ferrocarriles norteamericanos y recibíamos todo tipo de unidades de carga de los ferrocarriles norteamericanos con destino a México y lo mismo enviábamos, pero siempre con la duda, ¿verdad?, de si los equipos que entraban a México iban a regresar en el tiempo esperado hacia el territorio norteamericano, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí nos encontró pues no preparados para esto, ¿no? No sé si recuerden que cuando empezó la apertura comercial en nuestro país fue cuando empezamos a desarrollar las autopistas, ¿no? Aquí en nuestro país teníamos autopistas pues que conectaban al Distrito Federal con Cuernavaca, con Querétaro, con Puebla, y después de Querétaro pues ya no había nada, ¿no? Eran puras carreteras de 2 sentidos, con algunos tramos donde podía haber doble sentido, y bueno, pues se acuñó una frase muy popular en México que decía, después de Tlalnepantla todo es Cuautitlán, ¿no? Porque pues no teníamos ese desarrollo. Entonces aquí se viene un importante, impulso a esta parte, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito más rápido porque siempre el tiempo está encima de nosotros, ¿no? Después encontramos que la inversión pública y privada de los últimos años en la modernización de la infraestructura ha sido insuficiente para alcanzar los requerimientos de la demanda. Las políticas públicas de transporte posteriores a la apertura comercial del país redujeron la Marina Mercante Nacional, privatizaron el servicio ferroviario y no propiciaron un nivel competitivo del autotransporte. La legislación actual en la materia todavía no armoniza las necesidades de los usuarios con las expectativas de rentabilidad y las garantías legítimas que buscan los concesionarios y prestadores de los servicios, ¿no? En cuanto al aumento de la velocidad de operación, encontramos que buena parte de las vialidades urbanas y algunas de las carreteras nacionales han sido rebasadas en su capacidad, lo que reduce los tiempos de traslado. Tenemos puntos críticos en la red vial que van en aumento, ¿verdad? Tenemos cada vez más problemática porque hemos rebasado las previsiones de aforo y las alternativas de expansión. Tenemos también que los diferentes corredores de tráfico de mercancías en sus diferentes modalidades operan logísticamente desarticulados, algo que comentábamos hace un rato, y las instalaciones de infraestructura de última milla no propician una adecuada logística urbana. Yo diría que con esto pues pasaríamos prácticamente a la parte de las alternativas de investigación, ¿no?, que pudiera haber para esto en el marco de este programa. No sé si pudiéramos tener alguna lámina ahí del final, ¿verdad?, donde hablamos después de la problemática, hablamos un poquito de las oportunidades para la investigación. Sí. Que bueno, pues básicamente estamos hablando de esta articulación de modos, ¿no? A ver si lo vemos por acá, sería la lámina para que podamos concluir, ¿verdad? Teníamos la segunda parte. Sí, la segunda parte, tenemos una sola lámina, ¿verdad? La última lámina. La última.
Aquí la podemos ir describiendo, ¿no? Dice, aunque por el panorama descrito podríamos sugerir una veintena de proyectos de investigación, nos hemos centrado en 3 prioridades de alto impacto. Primero, un desarrollo de la vocación de los modos de transporte para su integración intermodal con énfasis en el desarrollo profesional de los recursos humanos, ¿no? Toda esta parte de operadores de autotransporte adolece mucho de una capacitación, una profesionalización importante. Buscar alternativas para el transporte masivo de personas con calidad y sustentabilidad que desalienten el uso del automóvil, complementadas con servicios de última milla para el movimiento urbano de mercancías. Y finalmente, la integración de un plan logístico nacional relacionado con el Logistics for Disaster Relief, con alta capacidad de respuesta para atender en la forma más eficiente posible los cada vez más frecuentes casos de desastres y emergencias, ¿no? Este asunto de las inundaciones, de los huracanes, incendios y este tipo de problemáticas, no tenemos frente a eso un plan nacional logístico para enfrentarlo, ¿no? Sino que en el momento que nos surge es reactivo, ¿verdad? No es proactivo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un área de oportunidad excelente para los aspectos de investigación, ¿no? Bueno, con esto concluiríamos rápidamente. Sergio, creo yo que fue una presentación muy completa. Creo yo que pones de manifiesto que hay áreas importantes en lo relacionado con poder desarrollar las condiciones y las competencias, como decías tú, en cuanto a profesionalización. Otra cuestión muy importante es pensar en el transporte como algo sistémico, en donde va vinculada la parte de política fuertemente y para poder tener el desarrollo social que necesitamos y finalmente que redunde en un desarrollo económico pues sustentable, que considere esos ciclos de vida de las tecnologías y de los procesos, y obviamente lo que queremos finalmente es lograr una mejor sociedad para todos. Sí, te agradecemos muchísimo el que nos hayas compartido esta mañana. Me gustaría abrir ahora el foro por si hubiese alguna pregunta por parte de una rápida pregunta. Rita. Nos agotamos el tiempo. ¿Cuáles son las instituciones más importantes en México que hacen investigación sobre transporte? Tenemos un instituto que se llama el Instituto Mexicano del Transporte, ¿no? Que tiene varios años haciendo investigación en México, aunque los alcances de sus investigaciones están limitadas por los recursos públicos para dedicarlos a este renglón. Sí encontramos que debiéramos trabajar más sobre la parte de investigación, tener más participación de la sociedad civil en la investigación sobre transporte, porque también las investigaciones que hace el Instituto Mexicano del Transporte muchas veces son investigaciones estáticas, ¿no? Que se quedan por ahí en algún libro, no se les da una difusión adecuada y muchas veces no se implementan, ¿no? Entonces, nunca pasan del aspecto de investigación a la implementación real, ¿no? Siempre estamos demorando o desfasando ciertas inversiones, ¿verdad?, que están demostradas en la investigación o conclusiones a las que llegamos en la investigación, y estamos, pues sí, llegamos a la investigación y encontramos 3 o 4 puntos críticos y a lo mejor 3 o 4 soluciones, pero no damos el siguiente paso, ¿no? Instrumentarlas y desarrollarlas. Entonces creo que estos esfuerzos de hacer una investigación privada son muy importantes, ¿no? Esto lo vamos a ver también de manifiesto el día de mañana en el Campus Estado de México, donde tenemos la primera jornada en tecnologías ITS, ¿verdad?, sistemas inteligentes de transporte, y esto, bueno, es realmente un esfuerzo que complementa una iniciativa gubernamental que se tuvo hace algunos años y que ahora se está tomando por parte de la iniciativa privada para desarrollar cada vez más las tecnologías inteligentes de transporte, ¿no?, que creo que de alguna manera es el camino, ¿no?, si no podemos construir más rápidamente infraestructura, sí podemos racionalizarla. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Quisiera pedir ahora a la doctora Corrales haga entrega de un reconocimiento por su conferencia tan interesante al licenciado Sergio García. Muchas gracias. Muchas gracias.